Nunca imaginé que un simple balón me llevaría a ser un exitoso empresario. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El estómago se me hizo un nudo, y mis manos temblaban mientras miraba el caos a mi alrededor. La cancha de fútbol estaba cubierta de sombras, rostros conocidos llenos de angustia. Gritos, llantos, y el eco de un balón que rebotaba en el suelo. Mi mundo era un torbellino de emociones, la vida nunca fue fácil para mí. Criado en un barrio humilde, mis sueños siempre parecían demasiado grandes para la realidad que me rodeaba. Mis padres trabajaban sin descanso. Yo los veía, cansados, agotados, pero aún así, siempre encontraban tiempo para un abrazo, para darme esperanza. Pero aquel día, esa esperanza se desmoronaba con cada segundo que pasaba. Todo comenzó con un simple partido. Unos amigos y yo decidimos jugar para olvidar por un rato nuestras luchas. La bola brillaba bajo el sol, y todo se sentía perfecto. Pero esa tranquilidad se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Un accidente inesperado, un jugador que cae, un grito desgarrador. Mi mejor amigo, Javier, se desplomó. Las risas se convirtieron en pánico. Corrí hacia él, mi corazón palpitando, el eco del balón quedándose atrás. Mis manos tremían cuando tomé su pulso. Una sensación helada recorrió mi cuerpo. No podía ser verdad, los días siguientes fueron un mar de sentimientos encontrados. Las visitas al hospital, los murmullos de la gente, la mirada de pena de mis padres. Javier se había convertido en un símbolo de algo más grande que nosotros. Y en medio del dolor, encontré una chispa. La idea de que debía hacer algo, de que podía hacer algo. ¿Era posible transformar esta tragedia en algo positivo? El balón, que antes solo era un objeto, comenzaba a representarme una misión, ayudar a otros, así que empecé a girar la rueda. Con la dolorosa experiencia de Javier, decidí tocar puertas, hablar con gente. Cada conversación, cada rechazo, se convertía en combustible para mi determinación. Las lágrimas se transformaron en estrategia, las noches en vigilia. Los ecos de aquel grito seguían resonando en mi mente, pero ahora eran una llamada a la acción. Todo lo que necesitaba era un poco de coraje y mucha pasión, pero aquí viene lo emocionante. Cuando creí que estaba en el camino correcto, recibí una carta. No era solo papel, sentí como si me congelara el aliento. En la parte superior, un sello que nunca había visto. Una oportunidad de negocio que cambiará tu vida, decía. La curiosidad me invadió. ¿Sería esta la respuesta que tanto había buscado? La mezcla de esperanza y miedo se apoderó de mí. En ese instante supe, mi vida estaba a punto de cambiar de nuevo, pero ¿hacia dónde? No lo sabía. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y ya que estás ahí, da un manazo al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona sorprendente que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El día en que recibí la carta, quise abrirla de inmediato, pero algo me detuvo. ¿Qué pasaría si no era lo que esperaba? La angustia se aferraba a mi pecho. Decidí tomarme un momento, recordar todo lo que había pasado, todo el dolor que había sentido. Y entonces, en ese instante de reflexión, una voz suave, casi un susurro, surgió en mi interior. Hazlo por Javier, me dije. Estaba listo, dispuesto a enfrentar lo que viniera, incluso si significaba más sufrimiento. Con la carta en la mano, me senté en el parque donde solíamos jugar, un lugar que había sido testigo de nuestras risas y sueños. Al abrir el sobre, mis ojos se encontraron con palabras que parecían vibrar en el aire. Estás invitado a participar en un programa de emprendedores que busca transformar las ideas en realidades. A medida que leía, el nudo en mi estómago se aflojó, y una chispa de esperanza comenzó a brillar. Sabía que era una señal, una oportunidad que no podía desperdiciar. Las semanas siguientes estuvieron llenas de preparativos.
Asistí a talleres, conocí a otros soñadores que luchaban con sus propias batallas. Compartí mi historia, y escuché las de ellos. Con cada conexión, mi visión se amplificaba, y la idea de un proyecto que honrara la memoria de Javier comenzó a tomar forma. Era más que un negocio, quería crear un espacio seguro para jóvenes, donde pudieran descubrir su pasión, como yo lo había hecho con el fútbol. Sin embargo, cada vez que me sentía emocionado por avanzar, la sombra del miedo regresaba. La autocrítica se manifestaba en mi mente como un eco distante. ¿Y si no funcionas? ¿Y si fracasas y aún le fallas a Javier? En esos momentos oscuros, me acordaba de la mirada de Javier, de su risa contagiosa, y eso me daba la fuerza para seguir adelante. No obstante, había un obstáculo que parecía insalvable: el financiamiento. Las puertas se cerraban una tras otra. Un día, agotado y al borde de la desesperación, decidí visitar el hospital donde Javier estaba en su última lucha. Sentí una mezcla muy intensa de emociones al entrar. Su madre, con lágrimas en los ojos, me abrazó como si fuera su propio hijo. Le conté sobre mi idea y el deseo de crear algo que cambiaría vidas. En su voz, resonaba un eco de esperanza que no había oído en mucho tiempo. Javier siempre soñó con ayudar a otros, dijo, y esas palabras me acompañaron en las noches en vela. A medida que se acercaba la fecha límite para el programa, el tiempo parecía escurrirse entre mis dedos. Un día, mientras revisaba unos papeles en mi habitación, el teléfono sonó. Era un número desconocido, pero decidí contestar. Al otro lado, una voz familiar resonaba. Era el director del programa de emprendedores, y mis manos temblaron al escuchar lo que tenía que decir. Hemos estado siguiendo tu progreso y estaríamos encantados de ofrecerte una oportunidad de financiación. El asombro me paralizó. Era un sueño hecho realidad, pero una voz en mi cabeza lanzó una advertencia. ¿Y si es demasiado bueno para ser cierto? La nostalgia y el miedo comenzaron a fusionarse, una batalla interior que resonaba como un eco lejano. Es una oportunidad, repetí en voz alta, tratando de recordar la frase que había sido mi mantra durante todo este tiempo. Mientras colgaba, un atisbo de esperanza luminosa irrumpió en mi ser, pero con ella vino una pregunta: ¿sería capaz de llevar este proyecto a cabo en memoria de Javier? Esa noche, dormí en un mar de polémicas emociones. Sabía que se acercaban grandes cambios, pero la verdad siempre parece estar cargada de incertidumbre. El día siguiente transcurrió entre confusiones y preparativos. Fui al parque con el corazón latiendo con fuerza, llevando conmigo un simple balón, que ahora representaba más que un juego. Pero antes de que pudiera dar un paso, el sonido de mi teléfono me detuvo de nuevo. Era un mensaje, una imagen que me heló la sangre. Acabo de verlo, decía un desconocido, y la foto mostraba lo que menos esperaba: a un grupo de amigos de Javier, riéndose juntos. La imagen traía consigo un torbellino de recuerdos y una pregunta aún más inquietante: ¿por qué estaban juntos, y por qué no me habían invitado? Esa pregunta resonó profundamente en mis entrañas. ¿Acaso había algo más que no sabía? Tenía que averiguarlo, pero había otra voz en mi cabeza que me advertía: no te alejes de tu camino. Mantente enfocado. ¿Sería capaz de mantener el rumbo y, al mismo tiempo, enfrentar los fantasmas de mi pasado? Esa noche, con el balón en mis manos, comprendí que no podía dejar que los ecos de la vida me detuvieran. Mi viaje solo estaba comenzando, y estaba decidido a seguir el camino, sin importar en qué dirección me llevaría. El cielo estaba encapotado cuando decidí regresar al parque al día siguiente. La sensación de inquietud no me dejaba en paz. Aquella imagen había abierto una puerta que creía cerrada, un universo en el que Javier coexistía con otros, un mundo en el que yo no tenía cabida. Mientras caminaba, miré el balón que aún llevaba en mis manos, como un faro que guiaba a un niño perdido. Me senté en una de las bancas, observando a la gente pasar. Algunos corrían, otros caminaban en parejas, pero yo me sentía como un fantasma atrapado entre momentos de alegría ajenos. El murmullo de risas vacías llegó a mis oídos, como un eco de lo que alguna vez había sido mi realidad. En ese instante, recordé la última vez que jugué con Javier, como la pelota se convirtió en el corazón palpitante de nuestra amistad, un símbolo de nuestros sueños compartidos. Una joven se acercó a mí,
interrumpiendo mis pensamientos. Tenía una sonrisa genuina y una energía que parecía iluminar el área gris. Hola, ¿te gustaría jugar un rato?, me preguntó, señalando el grupo de amigos que se encontraban cerca, riéndose y chutando el balón unos a otros. Un torrente de inseguridades me paralizó. Me pregunté si ella sabía de Javier, de mi historia, y cómo todo se había desmoronado. Pero había algo en su voz que despertó en mí una chispa olvidada. Claro, respondí con un hilo de voz, mientras corría detrás del balón. Cada golpeteo contra el suelo resonaba en mi pecho como latidos. La diversión inesperada me hizo olvidar, aunque solo fuera por un momento, la presión del proyecto y el peso de la traición que sentía al ver a los amigos de Javier en la imagen. Al final del juego, con el corazón latiendo y la mente despejada, decidí acercarme a la joven. Soy Lucas, le dije, mientras me recuperaba del esfuerzo. Soy Sara. Te vi jugar, eres bueno, respondió, con una sonrisa que no dejaba lugar a dudas. La conversación fluyó con facilidad, y en un instante, olvidé momentáneamente el nudo de confusión que me atenazaba. Hablamos sobre fútbol, sueños y anhelos, aunque omití el dolor de la pérdida de Javier. La simple conexión humana se sintió como un bálsamo en medio del tumulto de mis emociones. Sin embargo, mientras más me acercaba a Sara, más formaban burbujas de ansiedad pensamientos como ¿y si me vuelve a pasar? ¿O y si me deja solo como Javier? Pero Sara no parecía desalentarse por mis miedos. Al contrario, me animó a asistir a un taller de conocimiento personal en su comunidad. Sabes, muchos de nosotros tenemos historias difíciles, pero a veces es liberador compartirlas, dijo. Su mirada me transmitió una calidez que no había sentido en tanto tiempo. A pesar de las inquietudes, mis instintos me condujeron a darle una oportunidad. Tal vez no esté listo, murmuré para mí, pero su insistencia me dejó reflexionando sobre el impacto que uno puede tener en la vida de otro. Después de todo, había elegido enfrentar mis temores por Javier. Quizás era el momento de abrirme a nuevas conexiones que no buscaban reemplazar lo que había perdido, sino simplemente compartir nuevas experiencias. Aquella noche, después de un día inesperadamente alegre, un mensaje de texto apareció en mi teléfono. Al abrirlo, mis manos temblaron al leer un nombre familiar. Hola, soy Mateo, de la foto que te enviaron. Necesito hablar contigo. No todo es lo que parece. Mis músculos se tensaron. No sabía si debía sentir curiosidad o aprensión. Mateo. Su voz resonó en mi mente, y la incertidumbre me invadió. ¿Qué significaba aquella revelación? Mientras el reloj marcaba las horas, una oleada de emociones me golpeó como una marea. La pregunta era clara: ¿me atrevería a hurgar en el pasado y desenterrar secretos que podrían cambiar la forma en que recordaba a Javier? Sin poder evitarlo, sentí que me acercaba a una encrucijada. La vida me estaba presentando algo que, al parecer, se extendía más allá de todo lo que había imaginado. Tenía que elegir si encontrar respuestas o seguir persiguiendo el sueño que había comenzado a construir en honor a Javier. Con el corazón dividido, y la mente en guerra, ¿qué decisión tomaría esta vez? Estaba sentado en mi cama, con el teléfono aún en la mano, sintiendo el latido inquieto de mi corazón. ¿Por qué había sido Mateo el portador de esta carga emocional? ¿Qué significaba para mí y, más aún, para la memoria de Javier? Me levanté y me asomé a la ventana, intentando ver más allá del cristal empañado por la incertidumbre. Las nubes seguían cubriendo el cielo, como si en el firmamento hubiera un reflejo de mi propio estado emocional. Tomé aire profundamente, sintiendo que la atmósfera que me rodeaba era densa, casi tangible. Esa noche, el recuerdo de Javier no me dejaba en paz. Su risa y esa conexión tan pura de antaño volvían a mí como un eco lejano, mezclándose con la ansiedad que me provocaban las palabras de Mateo. Sin pensar, decidí responder. Tecleé con nerviosismo: ¿qué quieres decir con eso de que no todo es lo que parece? Presioné enviar y cerré los ojos, sintiendo que una línea invisible me unía con el pasado. El tiempo pasó lentamente, cada segundo era una montaña rusa de expectativas. La respuesta llegó casi 2 horas después: es complicado. Hay cosas que nunca supiste. Nos encontramos en el café de la plaza mañana a la misma hora. Era escueto, pero suficiente para remover las aguas oscuras de mi interior.
El nudo en mi garganta se hacía más fuerte, no dormí aquella noche. Me pasé horas mirando el techo, pensando en Javier, en las decisiones que había tomado y lo que significaría enfrentar los fantasmas de nuestro pasado. Me preguntaba si encontraría en Mateo las respuestas que necesitaba o si, en cambio, acabaría abriéndome aún más a la herida que creía cicatrizada. A la mañana siguiente, un rayo de sol se filtró por la ventana, como un destello de esperanza en medio de mi confusión. Decidí que asistiría al taller con Sara antes de encontrarme con Mateo. Tal vez conocer gente nueva me ayudaría a centrarme. A medida que llegaba al lugar, la energía del grupo me contagió. Había otros rostros que, como el mío, llevaban historias de luchas y resiliencia. Durante un ejercicio de reflexión, se me pidió compartir un recuerdo que había marcado mi vida. Sentí el peso de las expectativas sobre mis hombros, pero en lugar de hablar de mi duelo, hablé sobre una tarde de verano con Javier, cuando la risa era nuestro único idioma. La atmósfera del taller se llenó de risas y empatía, y por un instante, el dolor se tornó más leve. Miré a Sara sonreír, y su mirada me recordó que a veces el amor y la amistad podían surgir de la tragedia. Sin embargo, aquel momento de calma se desvaneció rápidamente cuando el reloj me recordó mi cita con Mateo. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia el café. Las dudas me acompañaban, un eco constante de lo desconocido. Cuando llegué, vi a Mateo sentado en una mesa en la esquina. Su postura era tensa y sus ojos se movían nerviosos, como si el peso del mundo recayera sobre sus hombros. Nos saludamos con una inclinación de cabeza, y me senté frente a él, sintiendo un vuelco en el estómago. Gracias por venir, dijo, su voz un susurro. Sé que esto puede ser difícil. ¿Difícil? Es un eufemismo, respondí, tratando de mantener la calma. ¿Qué tienes que decirme sobre Javier? Mateo respiró hondo, como si cada palabra que iba a pronunciar pudiera cambiar la narrativa de mi vida. Había cosas que no compartió contigo. Antes de que pasara lo que pasó, estaba luchando con algunas decisiones. Siempre estuviste a su lado, pero había ahorres, amigos que influyeron en su vida. Un frío me recorrió la espalda y el aire se tornó denso. Mis manos temblaban ligeramente. Cada palabra que salía de su boca era un nuevo ladrillo que construía una pared entre Javier y yo. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué decisiones? Mateo inclinó su cabeza hacia abajo, como si le pesara la carga de lo que estaba a punto de revelar. Lucas, lo que estás por escuchar podría cambiar tu percepción sobre quién era realmente tu amigo. Javier no era quien tú creías, el nudo que había intentado deshacer durante días se convirtió en una soga apretada alrededor de mi pecho. Ignoré a la mayoría de las personas en el café, viéndolos en una niebla distante. ¿Qué cosas no sabía? Necesito saberlo, le dije, casi suplicando. Mateo levantó la vista y su mirada se encontró con la mía, repleta de tristeza. No estoy aquí para hacerte daño. Solo creo que debes conocer la verdad. Pero, ¿estás preparado para aceptarla? El aire parecía haberse detenido, y en ese espacio de anhelos y temores, su pregunta resonaba con fuerza, envolviendo todo lo que había creído hasta ahora. Me di cuenta de que no fue solo la amistad de Javier lo que se había arrastrado por el sendero del tiempo. Había un camino incierto por delante, lleno de secretos, dolor y quizás, al final, una forma de sanar. Pero, en ese instante, no tenía la menor idea de lo que estaba a punto de descubrir. Mateo tomó un segundo para reunir sus pensamientos, y por un instante, el mundo pareció esfumarse, quedando solo él y la pesada carga de sus palabras. Javier estaba involucrado en algo más grande de lo que podías imaginar. Tenía amigos que le influyeron de maneras que nunca comprendiste. No eran solo compañeros, eran parte de una vida que él trató de dejar atrás después de conocerte. Las palabras le daban un giro a la realidad que había construido con tanto esfuerzo. Mi mente se nubló en un torbellino de emociones. ¿Te refieres a cosas ilegales? ¿No me dijiste eso cuando estamos juntos? Forcejeé con la frustración y la incredulidad. No, no son solo cosas ilegales. Era más complejo, continuó Mateo, apretando sus puños sobre la mesa. Javier estaba atrapado en un ciclo de decisiones, queriendo dejar atrás ese mundo, pero las expectativas y la presión lo abrumaban.
Se sentía dividido entre las lealtades a su pasado y lo que siente por ti. De repente, toda la ambigüedad se convirtió en un silencio ensordecedor. La idea de un Javier en conflicto, luchando contra un pasado oscuro mientras mantenía una imagen brillante para mí, provocaba un torbellino de emociones. ¿Por qué no me lo contó? ¿Por qué me ocultó eso? No lo sé, respondió Mateo, su rostro mostrando una mezcla de compasión y dolor. A veces, las personas que amamos intentan protegernos, incluso si eso significa mentir. Quizás pensó que podría ser su nueva oportunidad, su forma de escapar. Pero los fantasmas siempre vuelven, mis manos temblaban como hojas a merced de un fuerte viento. El café, los murmullos de la gente, y las tazas de café humeante parecían desvanecerse. Solo existía la revelación, cual espada de doble filo, el amor que sentí y la desilusión que me invadía. ¿Y hoy? ¿Qué quieres que haga con esta información? Mateo me miró profundamente, sus ojos llenos de un entendimiento silencioso. No lo sé. Solo pensaba que, al menos, deberías tener la oportunidad de confrontar lo que realmente fue Javier, tal vez incluso de entenderlo un poco mejor. Él te amaba, y se siente en el aire. Pero hay una parte de su historia que será siempre un peso. El sabor amargo de sus palabras llenó mi boca y tragué con dificultad. La lista de preguntas aumentaba en mi mente, y una, en particular, sobresalía con fuerza. ¿Por qué ahora, Mateo? ¿Por qué me dices esto tanto tiempo después? Mateo se pasó la mano por el pelo en un gesto de frustración. Porque me duele verlo, Lucas. Javier aún tiene historias que contar y secretos que descubrir, y tú mereces conocer la verdad antes de cerrar esta puerta. Pero no solo de su vida, también de la tuya. Quizás hay algo que debas hacer. Mientras sus palabras se instalaban en mí como una melodía pesada, el aire comenzó a cambiar. La idea de confrontar el legado de Javier se deslizaba como el viento helado a través de mi piel. ¿Y si no quiero saber más? Cuestioné, desafiante, como si la resistencia pudiera ahogar la tormenta que crecía en mi interior. Entonces seguirás viviendo con esa incertidumbre. Nunca sabrás si tu amigo que creíste conocer realmente existió. Mateo bajó la mirada, como si ya hubiera arrojado su carga. El reloj del café tic-taqueó, señalando con su eco la inevitable aproximación de la verdad. Una mezcla de miedo y necesidad de closure me empujó hacia adelante. Las imágenes de esos momentos felices con Javier comenzaron a desvanecerse ante las sombras que ahora danzaban en mi mente, y cuando estaba a punto de responder, el sonido de un mensaje en mi teléfono me distrajo. Era un número desconocido, y cuando lo abrí, mi corazón se detuvo. Lucas, necesito hablar contigo. No sé cuánto tiempo me queda. Es sobre Javier. Una voz temblorosa y familiar que emergió de las profundidades de mi pasado. La revelación del mensaje me golpeó como un rayo en medio de la tormenta que se construía dentro de mí. La incertidumbre se adueñó de mi ser. ¿Qué más podía haber en el oscuro laberinto de la vida de Javier que necesitaba ser descubierto? ¿Y quién era esta persona? Que ahora emergía, reclamando una conversación con urgencia. El aire se volvió cargado de preguntas sin respuesta, y una sensación inquietante se asomó a mi pecho. Tal vez el camino hacia la verdad acababa de comenzar. Sentí como mis manos, que antes temblaban de confusión, ahora se paralizaban por la urgencia del mensaje. Con un suspiro entrecortado, miré a Mateo. «Vas a ayudarme, ¿verdad?», le pregunté, aunque la certeza de su respuesta me era tan elusiva como el pasado oculto de Javier. «Haré lo que pueda, Lucas», dijo Mateo, su rostro ahora surcado por una mueca de preocupación. «Pero recuerda que esta es tu historia y solo tú puedes decidir cómo terminarla». Con el corazón en el pecho, respondí al mensaje, mis dedos moviéndose rápidamente por la pantalla. «¿Quién eres? ¿Qué sabes sobre Javier?». Presioné el botón de enviar y observé mientras las 3-2-1 burbujas de enviando desaparecían en la nada, como las esperanzas que se amontonaban en mi mente. Las respuestas surgirían eventualmente. La posibilidad de que esa revelación me condujera a un cierre anhelado podría ser un ancla en este mar de confusión. Mateo y yo permanecimos en silencio, la atmósfera cargada de expectativas. A mi alrededor, el ruido del café golpeaba suavemente mi concentración, pero no logré despegar la mirada de la pantalla del teléfono. Era como si una sombra habitual se hubiera apoderado de mi vida, la misma sombra que había acompañado a Javier en sus secretos.
La incertidumbre no solo era mía, la incertidumbre se extendía a todo lo que alguna vez creí saber. Finalmente, mi teléfono vibró de nuevo. Con el estómago en la garganta, abrí el mensaje. Soy Paula, amiga de Javier. Necesito que vengas. Es urgente. El tono de la misiva revelaba grave preocupación y, al mismo tiempo, un rayo de esperanza chispeante. ¿Quién es Paula?, pregunté, casi en un susurro. La mención de una amiga trajo consigo otra ráfaga de dudas. ¿Otra parte de su vida que desconocía? Es alguien que puede ayudar, respondió Mateo, su voz más suave. Parece que Javier no era el único que guardaba secretos. Quizás Paula tenga las respuestas que necesitas. Miré a Mateo en busca de apoyo, buscando una chispa de claridad en su mirada. La lucha interna apretó mi pecho con fuerza. En mi mente, un mar de preguntas se agitaba. ¿Qué es lo que Javier había creado en su vida antes de mí? El deseo de comprender la complejidad del amor que experimenté pronto se mezcló con la necesidad de proteger mi propio corazón de posibles traiciones, y si se convierte en más complicaciones, solté, sintiendo como si cada palabra pesara una tonelada. No puedes comenzar a sanarte si no enfrentas la verdad, me dijo Mateo con un tono suave, pero decidido. Hacia adelante, no hacia atrás. Su mirada era perezosa, pero su confianza resonó como un eco en mi interior. Tomando aire, envié un mensaje a Paula: estoy en camino. Al hacer visible mi decisión, el tumulto de emociones pareció culminar en un solo punto claro y brillante. Sentí que el futuro, aunque incierto y aterrador, podía ser iluminado por la búsqueda de respuestas. Al salir del café, las calles se sentían tanto familiares como ajenas, un laberinto de recuerdos de lo que había sido mi vida con Javier. La brisa fría me atravesó, y con cada paso me adentraba en la densidad de un pasado compartido y cargado de secretos. Una parte de mí temía a Paula, la forma en que sus palabras podrían desear encender un fuego que creía haber extinguido. Pero también había una chispa de curiosidad, una añoranza por la verdad que me impulsaba a seguir adelante. Cuando finalmente llegué al lugar acordado, un pequeño parque donde había pasado muchas tardes con Javier, la realidad que me rodeaba se sentía onírica. Las risas de los niños y el susurro del viento en las hojas caídas parecían burlarse de mi caos interno. Busqué con la mirada a Paula, hasta que finalmente la vi, sentada en una banca, con el aire de quien ha cargado consigo una pesada carga a lo largo de los años. Sus ojos se encontraron con los míos y vi en ellos ansiedad, pero también determinación. La atmósfera cambió y sentí que un nuevo capítulo de mi vida estaba a punto de abrirse, un capítulo que prometía ser desgarrador pero lleno de promesas. Mientras me acercaba, su rostro era un mapa de emociones complejas, un reflejo de secretos aún no contados. Lucas, me dijo con voz suave al acercarme, gracias por venir. Necesitamos hablar de Javier y de lo que realmente sucedió. Las palabras flotaron entre nosotros, pesadas, como una revelación que ya estaba más que lista para salir a la luz. En ese instante, supe que lo que vendría a continuación cambiaría todo lo que creía sobre mi amor por él. La voz de Paula resonó en mis oídos como un eco persistente. A medida que tomé asiento en la banca opuesta, sentí el peso de sus palabras aplastando mi pecho. Cada latido era un recordatorio de la confusión que había navegado desde la muerte de Javier. Necesitamos hablar de Javier, susurró nuevamente, su mirada fija y seria, como si cada palabra que pronunciara construyera una pared entre nosotros y el resto del mundo. Y hay cosas de las que nunca te hablé porque porque tenía miedo, incluso de mí, conseguí articular, el matiz de traición pintando mi voz. ¿Qué es lo que no sé? ¿Qué es lo que me escondiste? La rabia y la tristeza se entremezclaban en mis venas como un cóctel peligroso, pero sacrificar la amarga verdad parecía un costo demasiado alto. Paula bajó la mirada, y la angustia dibujó líneas en su frente. Javier era un buen amigo para mí. Tuvimos nuestros momentos complicados. Pero él nunca dejó de amarte, Lucas. Lo que diga no cambia eso. Su tono se tornó casi implorante, como si deseara suavizar la verdad que estaba a punto de desatar. ¿Complicados? ¿Qué significa eso?, pregunté, mis palabras golpeando con tensión. El aire entre nosotros se sentía espeso, cargado de los secretos que había estado acariciando desde que supe de su relación con Javier.
Paula respiró hondo y, tras un momento, decidió abrir su corazón. Unos meses antes de su muerte, Javier se encontraba en una situación complicada. Había personas que estaban vinculadas a su pasado que lo estaban buscando, personas que no tenía idea de que podían ser un peligro. Sus ojos se llenaron de pena. Estaba asustado y siento que no te lo dijo porque quería protegerte, la revelación me dejó sin aliento. La imagen de Javier, ese hombre vibrante y lleno de vida que conocí, atormentado por sombras que no había compartido, me estremeció. Esa angustia se volvió palpable, brotando de su recuerdo como un grito ahogado en la oscuridad. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Podría haberlo ayudado, murmuré, la impotencia tiñendo mis palabras, porque él no quería que te envolvieras en su caos. Te amaba profundamente, Lucas, y él pensaba que era mejor que vivieras en la ignorancia para protegerte, dijo Paula, su voz suave, pero su mirada firme. Mis emociones iban en un torbellino, una tormenta de reclamaciones y anhelos, y todo volvía a enfocar en Javier. Nunca había imaginado que bajo la devoción que compartimos, se alzaba un puente lleno de sombras. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué dejó que esa amenaza lo alcanzara? Pregunté con urgencia, deseando ardientemente un hilo de claridad. Paula se estremeció al mencionar el nombre de Ángel, un antiguo compañero de Javier que había salido de su vida por razones que nunca entendí del todo. Era una deuda que Javier nunca pensó que tendría que pagar. Dejó él, ya sabes, una parte de sí mismo en ese mundo que pensó que era del pasado. Y ese mundo vuelve a buscarlo. La sacudida en su voz despertó mi propia ansiedad, mis pensamientos saltaban de un lado a otro, rompiendo la barrera de mi racionalidad. ¿Ángel? ¿A qué te refieres específicamente?, cuestioné, mis palabras saliendo atropelladas, como un motor a punto de estallar. No tengo todos los datos, pero sé que estuvo involucrado en algo que Javier temía. La última vez que hablamos, me dijo que tenía que deshacerse de una parte de su vida que no lo dejaba avanzar, que era como una sombra que lo perseguía, explicó Paula, su tristeza transformándose en un peso tangible entre nosotros. Mientras absorbía sus palabras, sentí como si un nuevo nivel de incertidumbre me envolvía. ¿Qué había hecho Javier? Más importante aún, ¿qué compromiso había asumido con esas personas que ahora parecían oscurecer cada vez más su recuerdo? Quiero que me ayudes a entender lo que significa, le imploré con fervor, mi mirada fija en sus ojos. ¿Cómo puedo descubrir lo que mi amor no me confesó? Paula me miró intensamente, y en sus ojos vi lo que parecía un plan forjado a partir de la preocupación y la desesperación. Podríamos buscar juntos, encontrar respuestas. Pero ahondar en esto puede traer problemas. Necesitamos ser cautelosos, advirtió. Estoy dispuesto a correr el riesgo, respondí, la determinación burbujeando dentro de mí. Finalmente, había una senda a seguir, y aunque el camino estaba empañado de incertidumbre, llevaba consigo un destello de esperanza de que, tal vez, algún día podría desentrañar la verdad que había estado buscando. Mientras me levantaba y le extendía una mano, el primer impulso de esperanza me cruzó, pero no pude preparar mi corazón para el siguiente golpe. En ese momento, un grupo de sombras se acercó por el sendero, y entre ellos, reconocí a Ángel. Mi cuerpo se tensó automáticamente, el miedo y la adrenalina inundando mi ser. Lo que había comenzado como una búsqueda se tornaba en un enfrentamiento que no había anticipado. Lucas, dijo Paula mientras el horror se reflejaba en su rostro. No sabía que él estaría aquí. A medida que Ángel se acercaba, la confusión se mezclaba con un torrente de emociones en mi interior. Su rostro, aunque familiar, ahora se sentía repulsivo. Recordaba cómo Javier hablaba de él con un tono que bordeaba la admiración y la inquietud a la vez. ¿Era un amigo, un compañero, o algo más oscuro? Los recuerdos de antes se desvanecían al enfrentarse a esta realidad cruda. Ángel se detuvo frente a nosotros, su mirada fría como un espejo roto, y le dirigió a Paula una sonrisa que nunca me había gustado. Paula, saludó con un tono suave, casi seductor. No esperaba verte aquí. Ángel, respondió ella, su voz cargada de un temor que no podía ocultar. Mi ansiedad creció, como una ola que se avecina, dispuesta a derribarme. Lucas, su mirada se posó sobre mí, un gesto que buscaba desarmarme. ¿Qué te trae por aquí?
Vine a hablar sobre Javier, respondí, cada palabra saliendo como si fuera un acto de valentía arriesgada. La tensión no era fácil de ignorar, bromeaba con el abismo que se abría entre nosotros. Fue como si el aire se había vuelto más pesado, y mi corazón palpitaba con fuerza. Interesante, comentó, un destello de diversión asomándose en su mirada. ¿Qué es lo que quieres saber? Paula me tomó del brazo en un intento de disuadir cualquier impulso violento. No vamos a jugar a esto, Ángel. Necesitamos respuestas. ¿Y tú las tienes? ¿Respuestas? No estoy seguro de qué estás hablando, replicó él, encogiéndose de hombros. Su actitud arrogante provocaba una mezcla de odio y miedo en mí. Deja de actuar. Sabes que Javier temía por su vida, que había algo más detrás de su muerte, le reproché, la desesperación apoderándose de mí. La revelación de Paula aún resonaba en mi mente, y sabía que no podía darme el lujo de mostrar debilidad ahora. El rostro de Ángel se tornó serio. No había rastro de burla, parecía un hombre que enfrentaba de verdad la posibilidad de una tempestad. ¿Y tú crees que sé algo sobre eso, verdad? Lo que pasó con Javier no es algo que se entienda fácil. Su voz había perdido ese matiz juguetón, y en su lugar había algo más, un vestigio de temor. Mis latidos se intensificaron mientras procesaba sus palabras. ¿Qué sabes? Necesito que me digas la verdad. La urgencia en mi voz se convirtió en un chillido ahogado, como si en medio de este encuentro pudiera haber un hilo que me condujera a la resolución de mi angustia. Algo en él lo seguía atormentando. Hay cosas que a menudo preferimos ignorar, pero Javier no pudo, dijo con una voz melancólica, como si hablara de un viejo amigo que ya no estaba. Se metió en problemas con gente que no perdona, Lucas. Nunca pensé que llegaría tan lejos. ¿Qué quieres decir con eso? Su mirada se tornó distante, perdida en recuerdos angustiosos. Prefiero no hablar, no quiero ser parte de esto. Javier hizo elecciones de las que te mantuvo alejado, y es un buen momento para que tú también te alejes. Una punzada de dolor atravesó mi pecho. No puedo simplemente alejarme. Necesito saber qué fue lo que lo llevó a este punto. Quiero entenderlo, quiero rescatar su memoria. La rabia y la tristeza comenzaron a entrelazarse de nuevo. Paula se interpuso en nuestra conversación, sus ojos fijos en Ángel. Por favor, sabes que es el momento de hablar. No lo harás solo por ti, lo haces por Javier. Ángel dudó, como si cada palabra que dijera fuera un paso que podría llevarlo a un abismo. Hay cosas de las que querrías no enterarte, dímelo, grité, las paredes de mi mundo comenzando a desmoronarse. No quiero proseguir sin conocer la verdad. Javier lo merecía. Yo lo merezco. Un silencio se extendió entre nosotros, una corriente tensa que desbordaba la desesperación. Justo cuando parecía que la conversación iba a abrirse, un ruido sordo interrumpió el aire. Un sonido de pasos rápidos se acercó a nuestra ubicación, como un delicado tamborileo que resonaba entre los árboles. Ángel miró hacia atrás, su rostro pálido de incredulidad. Ya no estamos a salvo aquí, murmuró, y su mirada reflejaba el temor que comenzaba a ser palpable en el ambiente. ¿Qué quieres decir?, pregunté, un nudo formándose en mi garganta. Los que buscaban a Javier están cerca. No sabe que estás involucrado. Tienen el mismo objetivo en mente. Y no se detendrán en nada hasta cerrar un viejo asunto. En ese instante, el ciclo de mis emociones giró otra vez. No solo estaba en un laberinto construido por secretos, sino que, además, me encontraba a la vista de un peligro inminente. ¿Qué es lo que hacemos ahora?, me dirigí a Paula, buscando su apoyo en este nuevo capítulo de caos. El silencio fue casi ensordecedor hasta que finalmente dijo, debemos irnos. Y tenemos que actuar rápidamente. Un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda mientras un grupo de figuras emergía entre los árboles. Reconocí la determinación en sus pasos, y con un impulso gutural, supe que el tiempo se había acabado. Estaba atrapado en una red cuyas hebras parecían completas y frágiles a la vez, pero no sabía si podría salir de esta. Corred, le ordené a Paula, mientras sentía cómo la adrenalina llenaba mis venas. Cualquier respuesta que buscara ahora solamente podía esperar, porque la verdad que anhelaba se volvía cada vez más inalcanzable. El sonido de pasos se intensificó,
resonando en el silencio que nos rodeaba. Los árboles se alzaban como testigos mudos de nuestra inminente confrontación. La desesperación se apoderó de mí mientras veía que el grupo avanzaba con rapidez y determinación, sus siluetas oscureciendo el horizonte. «Vamos», exclamé una vez más, tomando la mano de Paula y comenzando a correr. Ángel retrocedió, pero su expresión mostraba una mezcla de miedo y resignación. No sabía si podía confiar en él, pero había algo en su rostro que me decía que quizás él también estaba atrapado en esta red. «¿A dónde vamos?», preguntó Paula, su voz temblando de pánico, «por el sendero hacia el lago». «Necesitamos espacio para pensar», respondí, tratando de mantener la calma mientras mis entrañas se retorcían. Cada paso parecía más pesado que el anterior, y el latido de mi corazón palpitaba en un compás aterrador, mis pensamientos corrían descontrolados. ¿Por qué elegí enfrentar a Ángel? ¿Por qué no había comprendido antes las implicaciones de buscar la verdad sobre Javier? Las palabras de Ángel resonaban en mi mente, su advertencia acerca de no involucrarme más. Pero ya era demasiado tarde. Había cruzado la línea, y ahora mi vida estaba en juego, el camino se volvía cada vez más estrecho, y la vegetación se cerraba a nuestro alrededor, como si intentara engullirnos. Miré detrás de mí y pude ver las figuras acercándose rápidamente, sus rostros ocultos en sombras. Como si estuvieran determinados a sondear el caos que habíamos dejado atrás. «¿Quiénes son?», preguntó Paula, incapaz de contener su miedo. «No lo sé, pero puede que tengan algo que ver con Javier», respondí, mis palabras saliendo entrecortadas. «Ángel, ¿sabes algo sobre ellos?». Él nos siguió a un par de pasos de distancia, poniendo atención al ruido que se intensificaba. «Puede que no tengas que conocerlos muy bien. Si Javier realmente se metió en problemas con ellos, lo último que querrán ver es a alguien buscando respuestas». Una nueva oleada de adrenalina me empujó hacia adelante. «No podemos dejarlos atraparnos. Vamos a llegar al lago y allí encontraremos un lugar para escondernos». El agua reflejaba la poca luz del amanecer, un espectáculo que normalmente me habría llenado de paz. Pero por ahora, solo la veía como un refugio. Al final del sendero, el lago se extendía ante nosotros, sereno pero inquietante en su calma. Era un lugar donde solía venir a despejar mi mente, pero esta vez sentía que el agua podía devorarme con cada bocanada de aire que tomaba. Llegamos a la orilla y observé brevemente a Ángel. «¿Qué hiciste, Ángel?», le pregunté, la ira y el temor filtrándose por mis palabras. «¿Qué es lo que realmente sabes?», exigí saber en medio de la confusión. Él no respondió de inmediato, su mirada fija en el horizonte. Si había una opción de sobrevivir a esto y entender la verdad, tenía que confiarle, y eso me aturdía. «Lo que hayas oído sobre Javier no es todo lo que hay», dijo, su voz ahora en un susurro. Había algo más, algo oscuro que estaba intentando dejar atrás, pero no pudo. La última vez que hablé con él, estaba preocupado. Hablaba de hacerse a un lado, de no entrometerse en los asuntos de los demás. Me rogó que hiciera lo mismo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», le grité, incapaz de contener el tormento. «Si eso es lo que sabías, debiste decírmelo». Paula, que había estado quieta, finalmente se acercó a mí. «Escucha, Lucas. No importa cómo llegamos aquí. Lo que debemos hacer ahora es salir de esto. No podemos quedar atrapados en peleas antiguas». Las figuras ya estaban cerca del borde del bosque, y un pensamiento sombrío me atravesó. La búsqueda de la verdad se estaba volviendo una condena. La idea de perder a Paula, de enfrentarme a esa oscuridad, me hizo temblar. «No podemos permitir que esto termine ahí», murmuré, la resolución comenzando a formarse en mi interior. Javier era más que un recuerdo, es mi hermano, y no me voy a rendir. Y en ese preciso instante, ocurrió algo inesperado. Un destello de luz iluminó una figura detrás del grupo que se acercaba, una sombra que se desplazaba rápidamente entre los árboles. Me tensé, esperando cualquier señal de peligro, cuando una voz emergió con un tono familiar: «Lucas». «Paula. Aquí». «Rápido», gritó, la voz arrastrada por la brisa, y volví a mirar. Mis ojos se agrandaron en incredulidad, y el caos que me rodeaba se desvaneció momentáneamente al reconocer la figura que corría hacia nosotros, un viejo amigo de Javier. Su rostro, aunque serio, reflejaba una urgencia que no podía ignorar.
el grupo de sombras se detuvo, sorprendido por la llegada de esta nueva figura. «Vámonos. No hay tiempo». El eco de su voz resonó mientras se apresuraba hacia nosotros, y, por un momento, sentí que la esperanza brotaba en medio de la tormenta, pero justo cuando comenzamos a movernos en su dirección, se escuchó un grito desgarrador que atravesó el aire. La risa cruel y burlona de uno de los hombres del grupo resonó. «No se vayan, aún no hemos terminado con ustedes». La imagen del lago se difuminó. Las opciones se cerraban rápidamente. Mi corazón latía frenético mientras una nueva ola de miedo me golpeaba. ¿Podríamos salir de esta? Y con lo que Ángel sabía, ¿estaba realmente preparado para las verdades aún más oscuras que quizá nos aguardaban? El viento soplaba con fuerza, como si presagiara lo inevitable. La figura de mi viejo amigo se acercaba, pero la tormenta en mi interior amenazaba con arrastrarme a un abismo. «Lucas, Paula, apresúrense». Su voz estaba cargada de urgencia. No había mucho tiempo. El grupo oscuro empezaba a acercarse, y con cada segundo que pasaba, el aire se volvía más denso. Miré a Paula y luego a Ángel. «¿Vamos?», pregunté, mi voz sonó entrecortada. La decisión era clara, aunque el miedo palpitaba en mis venas. «Sí», respondió Paula, tomando mi mano con firmeza. Aceleramos el paso, sintiendo que el peligro acechaba tras nosotros. Mi mente estaba en caos. ¿Qué había hecho Javier para meterse en problemas tan grandes? ¿Por qué el amor que creíamos profundo parecía estar construido sobre oscuras mentiras? Sin embargo, no había más espacio para dudas. La verdad me llamaba, y aunque el camino estaba lleno de sombras, yo debía encontrarla. Llegamos al antiguo muro de piedra que marcaba la orilla del lago. Mi amigo nos hizo un gesto, y nos escondimos detrás de él, sintiendo como nuestros corazones latían al unísono con el miedo. Las sombras se acercaban más y más. Cada paso resonaba en el silencio, y yo sabía que el tiempo se acababa. «Lucas», dijo mi amigo, su mirada fija y seria, «Javier se metió en un problema grave. Necesitaba protección, y se lo dije. No debía involucrarse más». Esa revelación me atravesó como un rayo. La culpa se arrastraba en mi pecho. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiese estado allí para enfrentarlo? ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué dejaste que esto lo llevara a su final? Mis palabras eran un grito, una súplica que caía en el eco de la desesperación. No sabía cómo hacerlo. El miedo nos mantiene atrapados, Lucas. Tenemos que enfrentarlo ahora. No podemos dejar que sus secretos lo destruyan en nuestra memoria. Debemos liberarlo, por nosotros y por él. Su voz se llenó de urgencia. De repente, una figura emergió entre las sombras del bosque. Era un hombre robusto, su mirada dura y calculadora. «¿A dónde piensas que vas, chico?». Su tono era amenazante, y la vulnerabilidad en mi pecho se convirtió en coraje. «Yo soy quien buscaré las respuestas, no tú», grité, sintiendo que la rabia me iluminaba. «Javier merece más que el silencio, merece justicia». El hombre sonrió con desdén, pero antes de que pudiera responder, la tensión en el aire cambió abruptamente. Otro alarido resonó detrás de nosotros. Era el tipo de grito que atravesaba no solo la carne, sino también el alma. «Detente», gritó mi amigo, atrayendo la atención del grupo. Con una carga feroz, me lancé hacia adelante, y en un instante de valentía, grité con todas mis fuerzas: «Déjenos en paz. Javier ya no está aquí para protegerse, pero yo lo haré en su nombre». Las palabras resonaron, y sentí como una oleada de energía renovada crecía dentro de mí. En ese momento, comprendí que ya no solo era por él, sino también por mí. Se trataba de sanar, de confrontar los demonios de su memoria y de la mía. Las sombras se detuvieron, una pausa perfecta. Creí ver titubear al líder. Fue el momento que necesitábamos. «Vamos, ahora», le ordené a Paula y a mi amigo. Corrimos hacia la orilla del lago, y el eco de nuestros pasos resonó como un tambor que marcaba el final de un capítulo y el comienzo de otro. Al llegar al agua, me volví. «Javier, esto es por ti», grité. Las palabras salieron con determinación, un juramento silencioso que cruzaba la superficie del agua. Las sombras dudaron, y vi como un rayo de luz,
gracias a la claridad de mis pensamientos, iluminó mis miedos y mis esperanzas. Entonces grité nuevamente, no sé lo que Javier hizo, pero sé lo que somos nosotros. Somos a quienes no le tememos a las verdades. Así que escuchen. Las sombras en el bosque titubearon aún más. La valentía brotó de mí. Cada pequeño gesto, cada pequeña verdad que descubrí a lo largo de este viaje comenzaba a resonar por sí sola, como un canto de esperanza. La luz del sol empezó a atravesar las nubes, daremos un paso más. Javier. Siempre querría que lo hiciéramos. Él es nuestra fuerza, siempre lo será. Y juntos, lucharemos por el honor de su memoria. Con esto, la oscuridad se dio un paso y los rostros empezaron a esfumarse. No era el final, sino un nuevo trayecto, uno donde ninguna sombra podría seguirnos. Al llegar a la otra orilla del lago, una paz frágil se apoderó de mí. Podía sentir el delicado eco del amor que había compartido con Javier y la certeza de que lo mejor aún estaba por venir. Mientras el sol brillaba sobre el horizonte, sabía que estaba listo para enfrentar lo que fuera necesario, no solo por Javier, sino para ser la mejor versión de mí mismo. Sonreí, recordando la risa que una vez llenó mi vida y la fuerza que había encontrado en las personas que me habían rodeado. Con ese pensamiento, me di cuenta de algo monumental: por cada sombra que haya oscurecido su nombre, siempre habrá una luz que lo redima. Y, en ese momento de claridad, susurré, con amor en cada batalla, nunca perderemos la esencia de quienes somos. Esa fue la sinceridad que me llevaría hacia el futuro, un futuro brillante, donde la verdad brillaba más allá de las sombras.